Creo que No, pero ya. perdimos el resumen magistral del recogido. No, pero ya, Terrible. Voy a sí, volverlo a repetir. el de Wilson, que nos cuente todo. Sí, tal cual, no mentiras. Bueno, entonces, Mario Vargas Llosa, peruano, nació en Arequipa, eso es al sur de Perú, de una familia, según leí, más o menos pobre. Sus papás se separaron antes de que apenas él nació, entonces él creció más o menos con su mamá. Mario Vargas Llosa todavía está vivo, de hecho él vino a la Feria del Libro del 2018 y yo lo vi por allá faranduleando y moviéndose aquí y allá y tomándose fotos. Es un autor controvertido, es uno de los autores latinoamericanos más controvertidos del mundo porque tiene una actuación política muy de larga data, de mucha historia, que ha sido además contradictoria, ¿no? Recuerden que toda esta gente, como tanto Vargas Llosa como Gabriel García Márquez, como todos los intelectuales que vivieron en los 60s y 70s el mundo latinoamericano, apoyaron la Revolución Cubana, ¿no? Eso es como uno de los principales eventos políticos importantes para la intelectualidad latinoamericana, es el que una isla como Cuba haya logrado establecer pues un sueño político que muchos intelectuales del siglo XX querían, que era la institucionalización de un gobierno de izquierdas. Vargas Llosa apoyó ese pues, golpe de Estado y la instauración de ese gobierno, pero hoy en día él se ha como que volcado hacia el otro lado del espectro político y ahora pues un poco como que reniega de su pasado cercano al socialismo y al comunismo. Y eso traducido en los líderes políticos a los que ha apoyado o no en Latinoamérica recientemente, lo ha llevado a muchas peleas. Además es conflictivo, ¿no? Es un señor peleón. Dicen que un día le metió un puñetazo a Gabriel García Márquez, porque Gabo se besó con su esposa en una fiesta, y entonces él en venganza le pegó. Aunque no se sabe si es verdad o si solo es una anécdota, pues narra un poco mucho, nos muestra cómo es este personaje de conflictivo. Vargas Llosa publicó su primer libro, La ciudad de los perros, en el 63 y desde ese momento se lanzó al estrellato. Y además tiene una novela un libro de cuentos, aquí solo nombro las novelas, un libro de cuentos llamado Los jefes y los cachorros, como de 2 años Sí. antes, que también ganó un premio peruano, y Ciudad de los Perros, ganó premio Rómulo Gallegos, si no estoy mal, que es uno de los premios más importantes de la lengua española, de literatura latinoamericana al menos. Y desde el 63 hasta el 2019, o sea, hasta hace 2 años, 3 años, el señor no ha dejado de producir. Él no solo se dedica a la literatura, él también se dedica a la política. Les digo, él fue un activista muy importante, a tal punto que en el 90 y pico, él llegó a la segunda vuelta para la presidencia de Perú y perdió ante Alberto Fujimori. Después de que él perdió ante Alberto Fujimori, él se exilió a México porque pues, lo amenazaron por ser como muy abiertamente en contra del gobierno de Fujimori, lo amenazaron de expatriarlo. Y allá en México también habló mal del presidente de allá, de Salinas de Gortari, y entonces terminó yéndose a España y allá le dieron nacionalidad. De hecho, descubrí que hay un ducado, hay un título nobiliario de su nombre, se llama el Ducado el Ducado Vargas Llosa. Tiene cercanía con la corona española, recibió la ciudadanía y pues es parte, digamos que de la realeza española, porque tiene pues ese título que le debe implicar plata y no sé qué más vainas, ¿no? Siempre ha sido muy vocal, especialmente antes de los 2000, como muy en contra de toda expresión de totalitarismo en Latinoamérica, ¿no? De nuevo, toda esta gente, todo este grupo de intelectuales fueron los que enfrentaron esta oleada de dictaduras que Latinoamérica tuvo desde los 50, las 5 dictaduras argentinas, Pinochet en Chile, el intento de dictadura de Rojas Pinilla aquí en Colombia, la dictadura de Paraguay, que no me acuerdo cuál es el nombre, la dictadura de Brasil, de donde salió Rousseff y todo el asunto ahorita que Brasil tiene, la dictadura en Bolivia, cuyo nombre tampoco me acuerdo, la dictadura de Venezuela antes de que quedara ese gobierno del cual hablan acá, todas las dictaduras de Centroamérica y especialmente
tienen presente que la solución o el caso raro siempre había sido Cuba, como este lugar en el cual la dictadura se fue para el lado que ellos querían, pero que tampoco funcionó, ¿no? Entonces es un autor muy crítico de cualquier forma de poder dictatorial. De hecho, sus problemas con Fujimori fueron, pues, ciertamente pensar que Fujimori también tuvo algún tipo de actitud dictatorial en Perú y que por eso él terminó saliendo de allá. Tiene muchas novelas, digamos que de las más famosas es Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras, La Fiesta del Chivo es reciente, yo pensé que era mucho más vieja, pero ya después, bueno, La Travesura de la Niña Mala también es medio reconocida, pero pues no todas son tan famosas de él, ¿no? De nuevo les digo, hoy en día hay mucha gente que ya no lo lee por sus filiaciones políticas más hacia la derecha que hacia la izquierda. Esta novela es la única que no pasa en Perú después de la Guerra del Fin del Mundo. El resto son novelas que hablan sobre lo peruano, ¿no? Entonces es un autor altamente peruano. Y en el 2010 él recibe el Nobel de Literatura. Es un Nobel de Literatura tardío, ¿no? Porque pues no sucede el que le den el premio en el momento de su proliferación artística más grande, como sí le pasó a Gabriel García Márquez. Pero pues parece que era una deuda, como que se siente que Vargas Llosa tenía que tener algún tipo de reconocimiento más allá de los que ya había recibido, porque pues es uno de los grandes referentes de la literatura latinoamericana. Yo la verdad de él me había leído muy pocas cosas, creo que esta es la primera novela completa del que me leo, y pues tiene un estilo muy propio, muy latinoamericano, como les acabo de decir. Bueno, sobre la novela, fíjense que esa novela tuvo una adaptación al cine en el 2006, creo, 2007, y ese es el actor que hizo de Trujillo en ese momento. Entonces nos narra la historia de la República Dominicana desde desde dos momentos históricos distintos que logra atar hacia el final, aunque como dice Adriana desde el principio uno puede sospechar de dónde viene, que es un poco contarme la historia a partir del asesinato, contar la historia de la República Dominicana a partir del asesinato y contar los efectos de esa historia en un personaje ficticio, ¿no? Entonces, al entrelazarme estos dos momentos, está el momento de narrar en presente lo que está sucediendo y a la vez narrar lo que sucedió desde el futuro, uno puede tener una visión, digamos, más completa del evento histórico, ¿no? Eso es una novela histórica y aquí en este lado del mundo, en Latinoamérica, las novelas históricas son especialmente prolíficas en el sentido en que son muy buenas maneras que han encontrado las personas, los escritores, de exponer situaciones políticas peligrosas y traumáticas a falta de instituciones históricas fuertes, ¿no? A nosotros, a diferencia de Europa y de Estados Unidos, nos falta mucho el trabajo de la memoria y del trabajo del asunto de recolección histórica de datos y de como de justicia histórica con respecto a la violencia del pasado, porque es muy difícil todavía hablar de ciertos temas en ciertos contextos, entonces las novelas históricas se vuelven ese lugar muy interesante para denunciar hechos históricos o narrar hechos históricos determinados violentos de manera, digamos, que mezclados con la ficción. Entonces ahí es lo que dice Wilson, ¿no? Hay un salto constante que yo creo que como hacia la 3/4 partes, la última cuarta parte sí nos abandona completamente Urania, se centra en el momento histórico y al final nos cierra de nuevo con Urania recordando el trauma, ¿no? Entonces, al hacer ese movimiento de pasado presente constante, sin avisarnos tampoco, sin decirnos, vea, usted va a leer así, no, sino como que conforme vamos entrando en la novela, uno es capaz de tener una visión como de tener los dos pies a los dos lados del río, ¿no? Como que es un pie en el futuro, está una mujer traumada. Hay un personaje traumado que va a visitar a su papá después de 35 años sin saber por qué y que tiene un secreto que nos va a contar en algún momento. Y entonces, y sabemos que ese secreto está relacionado con Trujillo, tenemos una idea vaga sobre quién es Trujillo y a la vez nos van contando cómo van a matarlo a ese señor, ¿no?
Entonces, al movernos de un lado para otro, uno va entendiendo como que los hechos violentos históricos narrados nos van mostrando las razones del trauma y a la vez como se nos va contando el trauma, nos va narrando los efectos sociales que estos eventos históricos tienen. Entonces, es una manera chévere de contar la historia, aunque ciertamente no carece de o pierde en el proceso fidelidad histórica. Hay muchas historias inventadas y como Wilson bien lo identificó, hay estas inconsistencias dentro de la novela. Entonces hay tres historias encadenadas, ¿no? Yo quiero venderles esta narración a través de un gradiente, por decirlo así, de una línea en la cual en el lado izquierdo tengo el dato histórico preciso y en el lado derecho tengo la ficción más absoluta, ¿no? Y a través de estas tres historias, él nos da una versión en el medio. Nos dice, les voy a contar historia con mucha ficción y lo hago con 3 puntos. La primera es la de los asesinos de Trujillo. Por medio del recurso del suspenso, que también Wilson lo notó muy bien, uno quiere que llegue y lo maten, aunque uno ya sabe que lo matan, ¿no? Uno ya sabe que el tipo lo matan en esa curva. Sobre todo porque nosotros leímos hace un mes una novela en la cual nos narraron el mismo evento. Ya sabemos que lo matan. Entonces, ¿por qué nos angustia tanto el suspenso? Pues porque a través de ese suspenso nos van dando razones para querer que lo maten, ¿no? Empiezan contándonos la historia de todos los que están en el carro y cómo ellos llegaron a querer matar al tipo y entonces por medio de la narración histórica nos transmiten una emoción, ¿no? Nos transmiten la emoción de que es necesario hacer justicia y a la vez nos están diciendo matar a este tipo es el primer problema de muchos, porque el tipo se sostiene gracias a una red impresionante de poder que no basta con que él se muera y todo el mundo se vaya para un lado, ¿listo? También nos cuenta el desenlace de la caída del régimen. A mí ese desenlace me pareció chévere, como interesante saber qué pasó después, pero también me aburrió un poco. Es como ese pedazo al final de las películas que le ponen a uno como foticos en blanco y negro y le van contando con 3 parrafitos como qué pasó con cada personaje para que uno no se le olvide. Como que ya también al final, sobre todo porque uno queda con la duda de cómo Urania va a contar lo que va a contar, pues al final lo que pasa con cada una de estas personas ya es como un poquito demasiado. En especial porque se pierde un poco el personaje y se empieza a hablar de la historia, ¿no? Hay que distinguir, creo yo, o es importante notar la diferencia entre un personaje histórico del cual narramos unos eventos y un personaje ficcional al cual uno le conoce la intimidad, ¿no? Entonces, estos asesinos de Trujillo, incluso a Aves García, incluso sí, a Aves, uno como que se conecta en un nivel íntimo porque uno puede ver sus pensamientos en cierto sentido y entonces uno entiende por qué este está rezando siempre y por qué este otro es violento y por qué este otro se angustia tanto. Pero después de que matan al chivo, pues uno pierde un poco esa cosa de personaje y se vuelve más bien como contarles a uno un chisme, ¿no? Entonces a mí esa parte de lo histórico como que le quita poder a lo narrativo, pero bueno, es importante porque si no, pues uno quedaría con la duda y pues, más bien que si el tipo nos generó toda esta angustia por saber qué iba a pasar, que nos lo cuente, que no, nos vamos a aburrir. En el medio, o sea, digamos que aunque hay mucha ficción, obviamente, especialmente en la parte en cómo ellos terminan, o sea, en que si los torturan, cuánto los torturan, cómo los torturan y al final cómo los matan, todo eso es invención. Esa parte es la más histórica y gracias a esa parte es que uno entiende muchas cosas sobre la República Dominicana, especialmente cosas que uno no entendía con el libro de Junot Díaz, por ejemplo, y es cómo hacía este tipo para ser tan poderoso. Acuérdense que Junot Díaz nos decía, hay algo fantástico. Yo voy a explicar este trauma y esta historia como algo fantástico. La gente de República Dominicana tiene una maldición que se llama Fuku. Y esa me va a explicar por qué durante 31 años este tipo estuvo acá. Esta se despoja de esa visión, digamos, mística de la historia y me dice, vea, la historia pasó por estos eventos con estas personas, estos intereses, especialmente en Estados Unidos. En el medio tenemos a Trujillo. Obviamente este personaje es el que más comparte, el que más tiene pies en lo fantástico y en lo real, porque a pesar de ser un personaje histórico y el personaje más histórico más importante de un periodo tan grande para la República Dominicana, pues a la vez nos hablan en primera persona y nos cuentan datos muy íntimos, o sea, nos lo desnudan literalmente, nos dicen
que se orina y cómo coge y cómo come y cómo duerme, y etcétera. Y entonces está ahí justo en la mitad. Él es la bisagra entre lo ficcional. Cuando yo empiezo como un autor a imaginarme lo que piensa un personaje, pues yo ya no puedo decir con certeza que yo estoy haciendo historia, a menos que pues yo agarre las memorias de la persona, el diario de la persona, las cartas de la persona y a partir de ahí extraiga. Entonces cuando empezamos a hablar, cuando Trujillo empieza a ser protagonista, pues ahí es que empieza a hablarse un poco de ficción. Uno empieza a decir, esto ya tiene que ser el producto de la imaginación del autor, que a mí se me hace que lo hace magistralmente bien, ¿no? Es un personaje, Trujillo se nos muestra como un personaje consistente, pero a la vez humano, como que uno le ve la preocupación por sus problemas de próstata, uno se molesta, como se molesta él con todos sus subordinados que son un poco inútiles a sus ojos, ¿no? Y uno también le gana además le compra un poco esa autoidea, esa autoimagen del poder que él tiene de sí mismo, de que pues, él es lo más, de como le dijo alguna vez Balaguer, él es Dios le pasó la batuta. Un Dios se cansó y le dijo, siga usted con esta cosa que se llama República Dominicana, ¿no? Como que uno incluso llega a incorporar o a entender o a sentir un poco su megalomanía. Y finalmente, al otro extremo, tenemos la historia de Urania, que es completamente inventada, ¿no? Toda la familia de los Cabral, todo ese sector de la historia es ficción completa y es una ficción creada por Vargas Llosa. Y lo chévere de esta ficción ya les conté el dato histórico, con esta ficción, con este personaje, con este personaje que más es el que nos abre la novela, el que abre y cierra la novela, les voy a contar el trauma, ¿no? Acuérdense lo que yo les decía con Oscar Wilde. Si aquí hay personajes falsos, Oscar Wilde todos son personajes falsos. Y Oscar Wilde nos dice, vea, yo no voy a hablar de Trujillo, desde Trujillo, yo no voy a hacer Vargas Llosa, sino voy a hablar de lo que fue Trujillo para República Dominicana desde Nueva York, como desde sus efectos, porque a fin de cuentas hay mucha gente que no sabrá quién es Trujillo hoy en día, la gente olvida rápidamente las cosas, pero sí tienen mucho de lo que Trujillo les implicó, por ejemplo el exilio. Entonces todas esas familias exiliadas, toda esta diáspora neoyorquina en República Dominicana son un efecto directo del Trujillato, pero sin que esta gente y las nuevas generaciones especialmente sepan quién fue ese señor, o hayan sido, pues, lo hayan visto, o hayan sido atacados, violentados, violados, tocados, mal mirados por este señor, ¿no? Entonces este personaje Urania, que sí, por lo menos ficticiamente fue violada por el dictador, pues es a la vez representación ficticia de los efectos de la dictadura en el pueblo dominicano, especialmente en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero de lo histórico. Les voy a contar ciertos datos que no les conté la vez pasada de la República Dominicana y del Trujillato, especialmente porque para la narración anterior no eran importantes, para esta sí. Este es Aves García, véanlo. Se le decían que era todo fofito y que era todo como poco dado para tener el rango militar que tenía. Pues vean, este señor tan cruel, ¿no? Es importante entender, y creo que voy a tomar un poquito más de tiempo aquí, no pensaba contar esto con tanto detalle, pero la pregunta que hizo Claudia es interesante y es cómo justificar un poco, cómo entender que Trujillo hizo buenas cosas, ¿no? Entonces es chévere verlo a través de la historia de su entorno. Estas se llaman las Antillas Mayores, ¿no? En el Caribe nosotros tenemos dos grupos de islas, las Antillas Mayores que son estas y las menores que son las que bajan de aquí hasta Venezuela, ¿no? Que ahí están las chiquitas, Granada, y Trinidad y Tobago y tal. Las mayores son 4 islas, Jamaica, Cuba, La Española y Puerto Rico, que La Española está dividida en Haití y en República Dominicana, ¿no? Acuérdense lo que nos decía Junot Díaz, lo importante de la Española como
históricamente lo más pesado es el hecho de que Colón llegó ahí, ¿no? Y que la primera ciudad española, la primera ciudad europea que existió en este lado del mundo es ahí, es la ciudad más vieja del mundo. Es el pedazo, es nuestro pedazo de mundo que más conexión tiene con Europa en ese sentido. Al ser de las primeras, fíjense que Haití es el único pedazo francés que tenemos acá, ¿no? El resto son españoles e ingleses. Y Haití se volvió el centro francés favorito, fue el centro comercial de esclavos favorito y por eso quedó siendo es un país negro y es un país francoparlante, que siempre quiso como ser dueño de la isla, como que es muy raro que una isla esté dividida en dos, especialmente en este tipo de islas que son tan chiquitas y que tienen pues, como que dependen mucho de ser islas para poder tener comercio, ¿no? Santo Domingo, de hecho, eso se llamaba la colonia de Santo Domingo, tanto en el lado español como en el lado francés. Ellos nada movían la frontera. Pero Haití es el primer lugar de Latinoamérica o de este pedazo del mundo que declara independencia. Fue la primera nación que se independizó después de Estados Unidos. Si no contamos las 13 colonias de Estados Unidos, en este lado del mundo, Haití es el primero que lo hace. Y al hacerlo, ellos quieren pues, tomar tierras como la primera nación que son y que tienen que empezar a vivir pues, por su cuenta, por decirlo así, que no dependen de un imperio. Ellos están muy interesados en el dominio del resto de la isla, que es pues, un pedazo de colonia española. República Dominicana se independiza prontamente, como 20 o 30 años después de Haití, y queda en el medio de tres grandes problemas. Bueno, digamos que Jamaica no es tan problemático porque eso es de los ingleses, pero queda entre Puerto Rico y Cuba. Puerto Rico y Cuba son los últimos pedazos de república, de imperio que le quedan a España después de que todos nos empezamos a liberar. Después de que Colón libera a estos 5 países, después de que San Martín libera a la gente del sur, después de que México tiene su propia independencia, después de que Estados Unidos le robó un montón de cosas, a España le quedan solo Puerto Rico, Cuba y las Filipinas. Y entonces España está viendo mucho sufrir ese proceso, y a la vez Estados Unidos crece tanto que le interesa mucho ese pedacito de islas que no tiene todavía como dueño, por decirlo así. Entonces en 1898 Estados Unidos termina de quitarle a España sus tierras, sus islas, y se queda con Cuba y Puerto Rico. Entonces República Dominicana queda en el medio de los intereses muy importantes de Estados Unidos para el control de Sudamérica, ¿no? Porque es como la entrada, si uno baja por acá, llega directamente a Venezuela y a la Guajira, entonces es una manera muy cercana de Estados Unidos de llegar a Latinoamérica sin tener que pasar por Centroamérica. Es importante porque también es una conexión con Europa, porque pues, por ahí llegan los barcos, etcétera, etcétera. Pero pues existe este conflicto constante entre Haití y República Dominicana. De hecho, lo nombran muchas veces. Haití en un momento domina República Dominicana. Como 20 años, toma control de toda la isla y ellos lo retoman. El caso es que todo va a lo que Claudia decía. ¿Qué era República Dominicana antes? Lo que se llama un país de caudillos, un país de hacendados. Eran 6, 7 haciendas, por decirlo, digamos que exagerando un poco. Un grupo muy pequeños de familias tenía el control de muchas tierras, y al tener el control de muchas tierras, pues no hay un verdadero impulso económico, por decirlo así. Si las mismas 7 o 8 familias dominan la mayoría de la producción, no tiene sentido traer infraestructura, sobre todo porque la producción dominicana por mucho tiempo ha sido y es todavía los ingenios azucareros. Entonces yo para un ingenio azucarero, piensen en la estatua que acaban de tumbar allá en Cali, un ingenio azucarero lo que necesita es tierra y mano de trabajo, especialmente mano de trabajo esclavizada o muy mal pagada. Por eso el asunto con Belalcázar es que todo el valle lo construyó y lo liberó y fundó Cali a punta de esclavismo y de asesinato de mucha gente por allá.
Y uno no necesita nada más, no es una industria que necesite mucha mayor tecnología, porque pues, hay desarrollos tecnológicos de extracción de azúcar, pero no necesita más, no implica muchas cosas y eso implica una poca movilidad social. A Estados Unidos, les digo, a principios del siglo XX, tenía mucho interés en tener el controlcito de esta pequeña isla, que era la única que le faltaba para tener pues, el combo de las Antillas. Todavía tenía Cuba y todavía tenía Puerto Rico. Puerto Rico nunca lo ha liberado. Y entonces tienen la primera invasión estadounidense en 1917. Se aburren un poco de la situación de República Dominicana, de que pues, es un pedazo de tierra y de posibilidad de explotación de muchas cosas que no progresan en lo absoluto. Entonces ellos instauran un gobierno, una junta militar de los Marines, y entonces se inventan, por ejemplo, la policía militar, que es lo que pasa a ser el ejército de República Dominicana. Antes no había una institución muy clara. Era un país, les digo, muchas haciendas pegadas más o menos. Y además, pues, empiezan como a dominar, les controlan la economía a República Dominicana. Cuando ya entrados en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, la ONU, se establece lo que es la ONU hoy en día, se empiezan a hablar de derechos humanos, se empieza a ver que pues, no está tan chévere eso de meterse a la tierra ajena y explotar a la gente así, porque Europa hizo eso mucho tiempo y ya no está tan chévere. Estados Unidos, por presiones de la comunidad internacional, se retira, pero deja todavía mucho control sobre República Dominicana. Especialmente deja a la policía militar y deja a los Marines controlando por lo menos lo militar. Y de ahí es donde Trujillo entra. Ahí es donde Trujillo, pues por eso él tiene esta admiración tan enorme por los Marines gringos. Y él hace toda la carrera importante dentro de esa nueva institución, dentro de ese nuevo ejército en República Dominicana. Y es gracias a la gente con la que él se movió que es posible pensar en un ejército fuerte que pueda ser un brazo, digamos, armado y violento importante para una transformación en general. Él llega al poder en 1930, se dice que con elecciones amañadas, y ya como vimos, pues se queda 31 años. Nunca se queda a los 31 años siendo como el presidente. En varios momentos él tuvo que hacerse el que ya no era presidente. Cuando lo matan ya no era presidente, era Balaguer, pues tenía presidentes títeres. Pero por mucho tiempo a Estados Unidos no le molestó que existiera alguien como él ahí. Precisamente porque en los 50 Cuba cae. En los 50, 60 cae en los 50 Cuba pierde, Estados Unidos pierde a Cuba, porque Estados Unidos, de la misma manera que hizo en República Dominicana, les da una suerte de semi-libertad a los cubanos, estableciendo un dictador. Acuérdense que Estados Unidos, digamos que la historia del siglo XX de Estados Unidos es poner y quitar dictaduras en Latinoamérica por los intereses que él tiene, que tiene como nación y como mercado en nosotros. Entonces, Estados Unidos está fresco con este dictador y cae Cuba. Y Cuba se va al otro lado del espectro. Cuba se va al comunismo más fuerte. Cuba se vuelve el peligro de Rusia aquí al lado, ¿no? Vean cómo Rusia está al lado de Florida. Entonces, sí, como que Cuba hace que los enemigos de Estados Unidos de la Guerra Fría estén muy cercanos, y entonces ellos le siguen acolitando mucho y eso es algo que se habla bastante en la novela, cómo Estados Unidos manejó a la República Dominicana y la presencia de Trujillo la aceptó o no la aceptó, dependiendo de la situación cubana. Utilizaron a República Dominicana como lugar para partir hacia la invasión a Cuba, sobre todo la bahía Cochinos, que no lo logran. Y cuando ven que como que la situación económica de República Dominicana está creando situaciones muy similares a las que creó en Cuba el anterior dictador que tuvieron los cubanos antes de la revolución, dicen no más. O sea, como que no vamos a aceptar a Trujillo así como es, le vamos a quitar mucha plata, ¿no? Ellos les asusta mucho, mucho pensar que la gente se va a aburrir y que va a buscar una revolución similar
y que se cambien al comunismo absurdamente. Eso lo dice mucho Balaguer, ¿no? Sobre todo cuando cuentan qué pasó después de que se muere Trujillo y cómo Balaguer toma el poder, pues él tiene que negociar con los gringos que su transición no va a llevar a ningún tipo de gobierno de izquierda, que es lo único que él puede prometerles, lo único que ellos piden. Y por eso es que la CIA les provee ayuda, que al final terminan siendo 3 armas, pero pues la CIA tiene que ver un poco con el complot para asesinar a Trujillo. Ellos ya necesitan sacarlo de ahí, porque si él sigue con esas ansias de poder y sigue como creciendo locamente en su megalomanía, pues él no solo va a matar a todos los haitianos, sino que va a dominar la isla y lo que queda más cerquita al lado es Cuba y eso va a explotar unas vainas muy importantes, muy fuertes que a Estados Unidos no le interesan. Y afortunadamente Estados Unidos siempre tiene la ventaja de tener a Puerto Rico al lado, pasándole al frente. Acuérdense también lo que le dice Balaguer a los primos de Trujillo, a los primos de Ramtis, a los sobrinos de Trujillo, y es, a los tíos digo, a los hermanos de Trujillo es, usted hace cualquier cosa conmigo y pues allá están los barcos ya a punto, solo toca disparar, Estados Unidos está encima, esta situación la define Estados Unidos, ¿no? Todo este asunto de la geopolítica, de lo histórico, de la postura y lo importante de Trujillo es importante en esta novela, ¿no? Como que es necesario un poco entenderla, nos ayudan a entenderla un poco más, precisamente porque mucho del contenido es cómo esta gente logra matar a este señor que al final termina yendo muy desprotegido a una curvita por ahí, a que lo terminen matando. Algo más yo iba a decir al respecto de esto, pero se me fue, creo. En todo caso, es importante ver que Trujillo habla mucho de que ellos son... Ah, bueno, no, ya me acuerdo que... A pesar de todo esto, pues a pesar de lo malo y de lo violento que fue el régimen de Trujillo, ciertamente es gracias a ese régimen y gracias a ese apoyo primero que recibió Estados Unidos, que la República Dominicana logra desarrollarse logra desarrollar al menos su economía, ¿no? Ahí mismo lo dicen y eso es una estrategia que siguió Balaguer, según leí después, que es la construcción de infraestructura. Es la creación de empleo a través de las obras públicas del Estado y a través de tener buenas relaciones con Estados Unidos. Por eso cuando Estados Unidos le genera el cerco y la OEA ya no le permite como una relación económica muy fuerte, pues ellos ya tienen que se dan cuenta que pues no pueden seguir viviendo, con que la economía no se sostiene si ellos no participan del mercado internacional. Fíjense también que es un poco la única idea de progreso que podemos tener y por eso Cuba está tan mal, es en la medida en que nosotros podamos ser parte de las negociaciones internacionales de comercio, ¿no? Es forzarlos un poco a salir de ese estado adormilado de la hacienda y de la producción de caña muy local, muy para enriquecer a pocos, y establecer un modelo de producción capitalista industrial basado en infraestructura, basado en exportación y importación, basado en que las empresas sean capaces de producir. Lo que decía también Claudia era que al final pues el tipo terminó siendo dueño de todo y eso les permitió un poco salvar todo, como darle liquidez. Y a la vez, como termina diciendo con sarcasmo Vargas Llosa, cuando se muere él y todo eso pasa a ser del Estado, República Dominicana pasa a tener casi tantas empresas nacionales como Cuba. Acuérdense que nacionalizar todo, expropiar es la acción económica favorita de los comunistas. Entonces termina siendo que República Dominicana, gracias a eso, termina siendo casi que comunista en ese sentido, ¿no? Como que es el gobierno, todo es público, por decirlo así. Y eso le permite también tener un crecimiento pues, posterior muy interesante. Lo que más tiene República Dominicana hoy en día es turismo, Punta Cana, ¿no? Es donde uno va a República Dominicana. Y pues eso sí tiene digamos que infraestructura turística envidiable. O sea, seguramente Cuba tiene ese potencial que tiene ya República Dominicana.
pero pues también es un país azotado por la violencia, por la pobreza, ¿no? Quedan como muy pobres por el exilio y por ese conflicto que todavía tienen con Haití, ¿no? Esa frontera entre Haití y República Dominicana todavía es un lugar poco transitable, como que especialmente después del terremoto este que hubo en Haití, que hubo tantos muertos, hubo un intento otra vez de migrar hacia República Dominicana y también una respuesta un poco negativa de República Dominicana a recibir ese problema migrante, ¿no? Entonces esa es como la situación geopolítica. El hecho de que Cuba esté ahí, que esté entre Cuba y Puerto Rico, hizo que la República Dominicana fuera un elemento tan importante para la geopolítica gringa y que lo que haya sido que sea el interés de Estados Unidos frente a la situación política de República Dominicana definiera el que se pudiera matar o no se pudiera matar a este señor y fuera tan importante para ver quién se iba a quedar en el gobierno. O sea, complacer los intereses de la CIA era muy importante para que Balaguer pudiera seguir, ¿no? Ese es el lado histórico. Creo que hay algo más. Hay algo, sí, hay algo muy bonito también del lado histórico y es que pues nos cuentan la historia de los verdaderos antitrujillos, o sea, como de los revolucionarios. Recuerden que les digo que Vargas Llosa, a fin de cuentas, fue un tipo afín a movimientos de resistencia y especialmente a movimientos guerrilleros. Hubo muchas guerrillas aquí en Latinoamérica. Muchas se acabaron, las que quedaron fueron muy poquitas, como las FARC y el ELN. También queda el Ejército Zapatista, pero la mayoría ya acabaron, ¿no? Sendero Luminoso ya transicionó. En fin, entonces hay un pequeño homenaje, por decirlo así. También hay un pedazo de lo histórico sobre la resistencia que se le hizo al régimen a través de estas tres mujeres que son las hermanas Mirabal, ¿no? Pero es un hecho histórico, fue un evento, un suceso histórico tan importante como lo narran en la novela. Y además que es el engranaje perfecto para que yo como autor, siendo Vargas Llosa, pueda transicionar de la historia y de los datos duros al personaje de Trujillo, que es el interés que tengo, y a la reflexión final que hago a través de Urania, y es el siguiente, ¿no? Estas tres hermanas, fíjense que hay un montón de monumentos de ellas, son casi que mártires del Trujillato, tienen todos los elementos para ser consideradas heroínas de su momento. El principal es ser mujeres, ¿no? Es diciente que mucha de la resistencia en contra de este dictador haya sido una resistencia femenina, en especial porque una de ellas, Minerva, creo que es esta, nunca quiso acostarse con el jefe, ¿no? Esa es la historia que hay. Es que el man la conoció en una fiesta y que se la quiso llevar y que ella se negó. Y que desde ese momento empieza a ver como recelo de parte de Trujillo a su familia y a la vez como es un primer indicio de resistencia. No voy a dar mi cuerpo al dueño de todo, que fíjese que es todo lo contrario que hace el papá de Urania, ¿no? Al jefe de todo, incluso mi hija. Para el jefe, ante el jefe todo. Con él se empieza y con él se termina. Entonces estas mujeres, especialmente Minerva, pues no solo le dice que no al jefe, sino que pues se establecen todo un movimiento guerrillero que se llamó el movimiento 14 de junio. Hay un intento de desembarco de los cubanos para ayudar a los dominicanos a terminar con el régimen de Trujillo, que llegan a República Dominicana el 14 de junio y por eso pues, se llaman así, los terminan matando a todos, se terminan acabando y eso no resulta en nada, pero pues los movimientos posteriores le rinden homenaje a ellos, pues llamándose Movimiento 14 de Junio. El esposo de una de ellas era el director del Movimiento 14 de Junio. Ellos, su familia, ellas estuvieron varias veces en la cárcel y como lo narra la novela, después de que ellas van a visitar las tres a sus maridos, porque sus tres maridos están pues, encarcelados en un atentado, en un accidente que es bien evidente que fue orquestado y que fue una farsa, las terminan matando, ¿no? Este evento y el asesinato de este señor que nos lo narró también de unos días, que nos lo narró el tipo que hace una tesis de doctorado en Colombia sobre Trujillo, son eventos que internacionalmente demuestran el poder que tiene Trujillo sobre la gente, ¿no? Que es violento, que es un régimen, que realmente en República Dominicana
no existe una democracia plena en el sentido en que no hay derecho a la libre protesta, ni a la libertad de expresión, ni a la libertad de oposición, que son cosas esenciales para que una democracia funcione. Para que la democracia funcione es necesario que la gente pueda decir no me gusta, o salir a la calle y expresar que no le gusta, o fundar un partido en contra del partido que está en el poder, y sí, como que la oposición le da balance a la democracia. Y este tipo de eventos pues, fueron los que empezaron a decirle pues, a la prensa internacional, en una época en la cual no había redes sociales y que había mucho mayor control de lo que pasaba y de lo que salía y de cómo salía y cómo se mostraba, pues eran grandes indicios de que pues, algo estaba mal, ¿no? También es importante recalcar cómo en el personaje, cuál personaje es el que lo llevan Livio, al que lo llevan al hospital, al que le dicen negro. Él dice que él terminó metiéndose a esta vaina por puro tristeza de que hayan matado a las hermanas Mirabal, ¿no? En todos hay como una historia muy personal, como Trujillo directamente a mí me dañó de esta manera, pero este otro personaje lo hace por un sentimiento de justicia, ¿no? Como lo decía, ay, se me olvidó, Adriana. También hay como una emoción muy propia, muy humana de la resistencia, de querer hacer las cosas bien, de a pesar de estar muy hundidos, voy a hacerlo, y esto se presenta a través de estas tres mujeres cuya historia no aparece, o sea, ellas no son personajes, pero sí inspiran a uno al menos a uno de los que los van a matar, y pues le dan mucha atención a ese personaje, ¿no? Entonces es un poco también decir, dentro de este asunto horroroso, pues sí hubo gente que resistió y hay un poquito de tranquilidad o de esperanza en la medida en que la humanidad siempre va a tener algún tipo de resistencia a pesar de estar en las peores condiciones, y que debemos pues permitir y perdurar, que ese tipo de cosas perduren, ¿no? Como que ese tipo de emociones perduren. Entonces ese es el lado más histórico, ¿no? El foco histórico se centra en las relaciones internacionales geopolíticas con Estados Unidos, que le permiten a Trujillo actuar o no actuar, y que como tienen como efecto pues un desarrollo económico importante de República Dominicana, un desarrollo que además él considera que es propio de él, él es el padre de la nueva patria, el transformador de la sociedad, etc. Entonces el siguiente paso que damos para dejar de hacer historia, acuérdense que yo soy Vargas, yo sí quiero narrar un evento histórico importante para la República Dominicana, pero no quiero centrarme en el dato histórico preciso. Él nos da además mucha bibliografía al respecto, contándonos Urania qué hace. Por allá nos dice, si usted quiere leer, leas estos 3, 4 autores. Él nos dice, vamos a centrarnos más bien en las emociones y en los traumas que nos dejan. Quedamos con el retrato de un dictador. Este es, como ya habíamos visto, Trujillo. Trujillo es el dictador, el megalómano, el personaje que cree que de verdad toda una sociedad se debe a él. Fíjense que Santo Domingo se llamó Ciudad Trujillo mientras él estuvo ahí. Cambiarle el nombre a una ciudad al nombre de uno es una cosa de gente con grandes deseos de poder. Lo hicieron Lenin y Stalin, ¿no? Leningrado y Stalingrado, que son San Petersburgo y no me acuerdo qué otra ciudad en Rusia, pues también tuvieron su nombre debido a su dictador, ¿no? Y además este hombre no lo venden, recuerden que todo el asunto de las Mirabal es un asunto de faldas, ¿no? Trujillo le molesta que esta muchacha súper guapa no le haya parado bolas, y entonces se encarniza en contra de ellas, y como ellas no se ven en cuerpo, seguramente no van a hacer en política, y pues toca matar a todos sus guerrilleros. Eso es una cosa, como le diría Junot Díaz, más vieja que la literatura, ¿no? La Odisea es el primer poema griego que tenemos, el primer poema occidental que tenemos, que es la Ilíada, que nos narra la historia de la guerra de Troya. Es la misma historia. Paris se enamora de Helena, Paris, que es de Troya, se enamora de Helena de Esparta y la secuestra y se la lleva. Y entonces todos los griegos se unen para ir a pelear por ella y recuperarla y traerla de vuelta, ¿no? Entonces los hombres
grandes líderes de las patrias y los grandes héroes, por lo menos en este lado del mundo, en Occidente, generalmente siempre están peleando por una mujer. Cuando uno revisa la historia griega, el asunto no era Helena, ¿no? El asunto parece que eran intereses del dominio del mar Egeo y de la piratería, y que pues, ellos querían tener dominio de ese pedazo de Grecia y ya. La manera de contarlo como un cuento de faldas es una manera de la poesía de contar la historia, que es lo mismo que nos dice Junot Díaz. Desde que llegaron acá al Caribe, hay historias así. Tenemos a Anacaona en República Dominicana, tenemos a la Malinche en México, tenemos, siempre hay un asunto de que un hombre de gran poder desea, dentro de su gana de poder, desea a alguna mujer, y el deseo de esa mujer, el poder llevarlo a cabo, el no poderlo llevar a cabo, o las maneras en que lo llevan a cabo, es el origen de muchos conflictos geopolíticos internacionales y grandísimos. Entonces a Trujillo se nos presenta como este hombre, pero ya en su decadencia. O sea, el man, si no lo mataban en esa esquina, el man se mataba en cualquier momento o lo mataba cualquier otra cosa, porque Trujillo está perdiendo el poder, y eso es evidente en que no puede controlar sus destinos, ¿no? Es como el decaimiento de la masculinidad. Este tipo lleva 31 años reemplazando a Dios, y como lo dije muchas veces, él puede seguir sosteniendo el poder en la medida en que pueda seguir violando, ¿no? Y le pasa que por los problemas de próstata se está orinando, o sea, no es capaz ni de sostener sus propios orines por un lado, y por el otro, frente a Urania, pues no puede sostener una erección. Y ese es como el indicador de que este hombre ya lo perdió todo, como que cuando un hombre es incapaz de como responder en ese nivel, pues ya, ¿qué le queda? Y entonces, pues, es a través de esa visión del presidente, del dictador, de Trujillo, de pensarlo como un hombre supremamente poderoso, que está perdiendo el poder, que Vargas Llosa puede entrar a la intimidad y puede dibujarnos un retrato de este personajillo tal como es. Seguramente no sabemos cómo era Trujillo, realmente, quién lo habrá conocido que pueda decir el tipo pensaba o hacía o tales, pero pues sí es muy común, porque también lo vemos en la historia que cuenta de unos días, pues que el tipo tenía un alto contenido de violencia sexual en sus prácticas, ¿no? Y entonces, pues la mejor manera, les digo, de generar una narración que sea atractiva para uno es crearle a uno este personaje como tan fuerte, como tan humano en el fondo, pues uno siente su rabia y entiende su dolor y entiende su molestia y tales, y mostrándonos cómo el man va decayendo, ¿no? Como el tipo se va molestando, anunciándonos porque además desde que se para la primera vez que lo vemos, está pensando en Urania y está molesto y está pendiente de si se orinó o no se orinó. Entonces ahí podemos, les decía, es como esta bisagra hacia lo fantástico, hacia lo ficcional al menos. Ya no estamos hablando de la era de Trujillo, la geopolítica del Caribe, sino estamos hablando de la psicología o de la interioridad o intimidad de un hombre que tiene mucho poder y que lo está perdiendo. Y que, digamos, si yo pierdo el poder que tengo, pues nada pasa. Probablemente mis perros son los que van a sufrir. Pero cuando un hombre tiene el nombre de una nación, o sea, cuando la capital de una nación tiene el nombre de este hombre, y esa capital, y este hombre se está degenerando de esta manera, pues los efectos van a ser enormes. Entonces hay que entenderlo por dentro. Es chévere pensar cómo son las personas por dentro, y ese es todo el asunto de la literatura. Imaginarse la gente que pensaría. Finalmente tenemos el lado ficcional, ¿no? Ya pasamos por el histórico, histórico ficcional, y tenemos el lado ficcional, que es Urania. Esta es la Urania de la película, ¿no? Y ella nos habla desde el trauma, ella siempre nos habla desde el trauma. Uno no escucha de ella, el narrador no nos habla de ella, porque el narrador nos habla de ella como en tercera persona. Desde el trauma y desde la recriminación, como diciéndole, ¿para qué vino? A ver, diga, ¿para qué vino? Si está tan traumada, si estuvo tan lejos, si está tan feliz, si trabaja tanto, ¿qué es lo que lo hace venir? ¿Por qué está entrando? ¿Por qué le reclama eso a su papá? ¿Por qué le está contando a sus primas esto y aquello? ¿No? Entonces este es ya el espacio preciso para la exploración. Ya aquí no tenemos que
atenernos a la realidad, a decir, oiga, si la gente se traumó así o así, sino a poder precisamente ver cuál es el efecto de toda una sociedad que vivió con un solo papá, pues, ¿no? Como que tuvo un hombre que los dominó y les controló la vida tanto tiempo, al que tanto se idolatraron, que tanto lloraron su muerte cuando lo mataron, que tanto violencia generó su muerte, ¿cómo quedan con eso? ¿No? Entonces en Urania tenemos el asunto de la violación, ¿no? A mí al final la novela no me gustó. En el fondo es una novela que no me gusta porque me cuenta un chisme muy chévere de todo Trujillo y tales, pero no se acaba hasta que no me narran cómo violan a esta niña, ¿no? Y una violación de una niña de 14 años se me hace una escena muy fuerte. Creo que se pudo haber ahorrado en detalles. Vargas Llosa, aunque me imagino que si no se hubiera hecho la violó, no hubiera sido tan emocionalmente como engaging, como que atrapante. Pero a su vez, pues, también digo, pucha, los detalles me los ahorras. O sea, esa parte me la leí como súper rápido. Porque además es una violación a medias, diríamos hoy en día, ¿no? Uno espera, de nuevo, uno tiene esta imagen de este personajazo, de este hombre macho cabrío, padre de la patria nueva, y que incluso tiene además a este playboy a su poder llevándola y tales, uno dice, bueno, la va a violar de manera, y lo que sucede es que el tipo no puede y lo que hace es violarla con las manos, ¿no? Y luego uno se entera, pues que todo el trauma, uno dice, órale, sí, tienes razón, y que todo el trauma, y al final ella dice, yo nunca he vuelto a tocar un hombre después de Trujillo, es como pues después de esa experiencia, ¿no? Toda una sociedad, pensemos en unos días, después de que toda una sociedad sufre una violencia a tal punto que ni siquiera sus propios pensamientos los puede tener tranquilos, ni siquiera como que puede sentirse no vigilado entre familia, no puede tomar la decisión de si casarse o no casarse, o lo que le pasó al papá de Urania, no sabe porque de repente no lo quieren, ¿sí? Como que el señor lo está retando, no lo está retando, lo humillan, lo que pasó con este otro, con Pupo, que es un tipo que vivió 30 años bajo la humillación del man, completamente subyugado, obligado a vender a sus vaquitas a un precio de huevo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puede quedar? ¿No? Un poco, y esto es, digamos que puede ser chévere pensarlo nosotros como sociedad que está también saliendo del trauma de una violencia, además que al menos esta gente puede decir Trujillo, ¿no? Nosotros no tenemos muy claro cuántos ni cuáles son los que nos atacaron, ¿no? Y nos dejaron así, ni cómo, ni por qué, ni quiénes son los buenos, ni quiénes son los malos, pues pensar cuánto vamos a tratar de mantenernos en el trauma y cuándo vamos a ser capaces de expresar, ¿no? Ha habido intentos, creo que en la literatura colombiana todavía nos hace falta un poco encontrar esas voces que los enuncien, pero uno lee o cuando uno ve obras de teatro como de la violencia o uno lee los informes del Centro de Memoria Histórica sobre los distintos casos de violencia, pues uno sí puede ver que hay gente que está en ese proceso de salir del trauma y que como nación necesitamos salir de él, ¿no? Entonces así, esas tres narraciones que decía Wilson, como me pierdo un poco, que al principio le cuesta a uno saber en qué momento, desde quién estoy hablando y quién es el real, y además con esta maraña de personas históricas, de personajes, de eventos, de guiños, de narraciones, me cuesta un poco ubicarme. Precisamente lo que les decía al principio, respondiendo a Wilson, es eso, la magia del boom latinoamericano, ¿no? Es esa posibilidad de sin avisarme, de sin darme una guía específica de esto es un hecho histórico y esto es fantasía y esto interpreta la ciguasa, uno puede experimentar un poco esta manera de narrar, me permite a mí como narrador establecer un puente con el lector en el cual estoy diciendo está el dato histórico, pero lo que le estoy contando no es el dato histórico. Ese está en Wikipedia, podríamos decir hoy en día, sino es el trauma. O sea, cómo ese dato histórico toca la piel, cómo ese dato histórico afecta el cuerpo, ¿no? Claramente Trujillo hizo un montón de cosas horrorosas y las van narrando y matan y tales. E incluso
las narraciones de las torturas son fuertes y violentas y al tipo lo castran y se hacen comer sus propios testículos, etcétera, etcétera, y le cierran los ojos y es supremamente violento. Pero todo el detalle está en la violación, ¿no? Y entonces es como, así se siente un poco la violencia. La única manera que se puede mostrar es inventándome cómo se viola, porque pues esas formas de violencia quedan en los cuerpos, ¿no? Quedan en ese intento de dominar, que cuando es de uno a uno, pues se hace el dominio sobre el cuerpo. Piensa en todos los casos de todas las historias del mundo en las cuales hay violencia, dominación, colonización, subyugación o algo, siempre va a través de la violación. Siempre es una cosa más que informada y mucho más que estudiada, es como la violencia sobre el cuerpo es como el inicio o la forma más natural, podríamos decirlo, de establecer dominio sobre los demás. El otro día leí un artículo sobre precisamente violación de mujeres indígenas en la conquista, ¿no? Como que muchas veces se nos vende la historia de que los caciques o los gobernantes de este lado del mundo, apenas llegaban los españoles, lo primero que hacían era regalarles mujeres como un símbolo de bienvenida, pero que probablemente pues, la manera en que se nos han transmitido estas historias no es la más adecuada, porque es muy altamente probable que más bien los hayan forzado a darles mujeres, ¿no? Como que es o las mujeres o el reino, y que en ese deseo del dominio de la mujer haya siempre un deseo del dominio de los cuerpos y de las sociedades. Y para terminar, quisiera, pues, les dije, leamos este libro para ver qué tal las dos formas de narrar el asuntito de Trujillo desde dos puntos distintos, ¿no? Entonces, la fiesta del chivo frente a lo que leímos la vez pasada, 3 puntos en general, ¿no? Quiero tocar y se me fue la mano además en exposición, entonces tenemos poquito tiempo. 1, la violencia. Violencia no vamos a poder no tener. Me acuerdo que ustedes decían, es un poco crudo ciertas cosas, ¿sí? La manera en que torturaban a la protagonista de la pasada y a toda la gente aquí es la misma, ¿sí? Y bueno, los totalitarismos son violentos. En eso tienen mucho en común. Lo chévere es que se preguntan los dos, ¿qué es lo histórico? ¿Cómo yo narro? De nuevo, ¿cómo yo narro el trauma? Díaz dice, yo me centro en el trauma, yo no tengo que traer personajes de verdad. Yo me puedo imaginar un personaje que es tercera generación llegado a República Dominicana y a través de la historia que yo me puedo imaginar, puedo decir por qué duele ser dominicano. Mientras que Llosa dice, no, yo tengo que centrarme en el principal protagonista de esta historia, que es el chivo y en su muerte y en cómo se construye alrededor. En ese sentido son contrarios. En La maravillosa vida de Oscar Wilde nunca nos habla el chivo. El chivo nunca aparece, nunca hace un cameo, diríamos, ¿no? Como que nunca le dan un diálogo. Mientras que en Vargas Llosa, pues el 33.33% de la novela es desde su punto de vista del mundo. Todos los hechos históricos que nos lo narran, como que si uno se hiciera la investigación, ambos coinciden en nombrar a los mismos personajes, los mismos eventos, los mismos sucesos históricamente importantes. En La maravillosa vida de Oscar Wilde son los pies de página, ¿sí? Todas esas menciones aparecen a pies de página, no se explica, oigan, les voy a contar quién es este. Lo que uno quisiera que le hiciera a Vargas Llosa, ¿no? Que apenas aparece el primero, le fuera uno dando pautas, porque uno quiere seguir esta historia. En Oscar Wilde es como, vea, eso es lo menos importante. Le cuento quién es. Lo importante es el trauma. Lo histórico, lo chévere de la historia es el resultado en las personas, cualesquiera que sean, sin importar si existieron o no, sino lo que puede existir. Mientras que Llosa dice, no, yo tengo que empezar por lo histórico para mostrarme ese trauma. Y tercero, que fue con lo que comenzamos la vez pasada, que decían, oigan, es que esta vaina es ante todo vulgar. Mi pregunta es, ¿uno cómo narra el sexo? ¿No? Cuando la violencia política tiene como principal herramienta de dominación, o como una de las principales o de las más palpables en la vida, el sexo. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo hacerlo bien? ¿No? Como yo entiendo que Oscar Wilde era muy vulgar, pero ninguna escena de las de Oscar Wilde a mí me generó tanta repulsión como la última escena de la fiesta del chivo.
que a pesar de no ser vulgar, es Denigrante. es una violación de una niña de 14 años. Y eso es como, wow. Vargas Llosa escribe muy bonito y tiene un lenguaje impresionante, pero me está narrando una violación y eso es de otro nivel de exposición a la violencia, que el lenguaje pues soez y grosero de Oscar Wilde no llega a ser en el fondo tan fuerte. Entonces la pregunta es, ¿uno cómo narra eso? ¿Uno cómo dice los paramilitares violaron a tantas mujeres de tantas buenas maneras y de tantas otras maneras, sin que la gravedad del asunto como que nuble un poco, como que la manera en que lo recibimos con sorpresa y repulsión no nos quite el peso que eso tiene históricamente, como las consecuencias históricas que tiene? Entonces esto era lo que les tenía preparado esta novela. No sé si quieren decir algo adicional, que tenemos 20 minutitos, se me fue la mano esta vez, aunque empezamos un poquito tarde con el resumen de Wilson del principio. Díganme pues. Los oigo, Claudia, cuéntanos. No, pues que lo que tú dices de la violación sí es como que yo pensé más o menos lo mismo que tú, que era como si el escritor quisiera gozar esa descripción. Eso fue lo que me dio. Y la parte de las torturas, esa parte no la pude leer. Simplemente me la salté porque es demasiado cruda, es terrible. Esas porquerías, eso es mortal, eso es tenaz. Todas esas cosas que narran ahí. Además digamos que yo no sé, a mí me pasa que cuando leo esas cosas, sobre todo en las violaciones, yo cojo y me imagino que estoy en esa época, que cojo al tipo, que lo mato y, mejor dicho, que hago todas las cosas que le hicieron a los demás. Entonces uno se vuelve casi igual de malo que ellos porque quiere hacerles lo que les hicieron a los demás a ellos. Sí, también hay Entonces, cómo enfrentar esa violencia sin que uno quiera se vuelva sí, sí, replicador de lo mismo, como sin ser uno peor que ellos. sí, sí. Entonces eso me pareció terrible. No, no sé. Otra parte que yo veía, digamos que no sé, yo no creo que en el libro no lo tocan, es con el cuerpo de ese señor Trujillo. A él lo matan y lo llevan, bueno, todo el paseo por todo Ciudad Trujillo, que lo llevan por allá a un cementerio, a un panteón. No, los hijos lo desentierran y lo llevan a un panteón. Luego en la historia verdadera, a él lo sacan y lo llevan a España. Y allá lo tienen en un panteón español que les dieron y todo. Pero luego la familia quiere retornarlo a República Dominicana y República Dominicana no permitió la entrada del cuerpo de ese señor nuevamente a República Dominicana. Fíjate que en las grandes historias de los totalitarismos, el cuerpo del primer dictador siempre es deseado, ¿no? En la Plaza Roja pues estaba el cuerpo petrificado de Stalin, de Stalin, que fue el Sí. primero que tuvo, ¿sí? Hay como hay un culto a la personalidad que se transfigura al culto al cuerpo. Sí. No sabía eso, pues además el cuerpo de ese tipo dice que quedó. Sí, él se le cayó un brazo, dice ahí yo iba a Google a mirar, se le desprendió un brazo, como en las primeras balaceras que le dieron contra el carro. Y el cuerpo sí quedó completamente desfigurado. Y fue cuando lo enterraron, pero después el hijo lo pasó a otro lado y de ahí lo sacaron a escondidas en un yate, se llevaron el cuerpo para España. Y eso es cuando con los años quisieron volverlo a traer para ponerlo como en homenaje a él. No lo dejaron entrar a ese cuerpo, no lo dejaron retornar al país. No, es que imagínate poner eso ahí a la exposición de todo el mundo. Sí, sí. Sí, y ahí hablan mucho de las épocas en que tuvo aquí los dictadores y él decía, yo prefiero morir baleado a morir exiliado en no sé dónde, como Julano, como Sultano, como Rojas Pinilla, como hablaba de todos los dictadores, que unos cobardes, que otros vendidos, que otros no sé qué, que otros sí sé cuándo. O sea, yo prefiero morir baleado y enfrentado
que, que hay que huir de esto que dice tan bonito. Según él, todo lo que él hizo era muy bonito y por el bien de la patria. Qué difícil, ¿no? Porque igual, pues él hizo cosas buenas, como Sí, decías sí, tú. sí. Como decías Sí, tú, sí. seguramente mucho del progreso es gracias a lo que él hizo. Sí, Pero, sí, seguramente si él no hubiera hecho eso, él dejan entrever que hubiera sido dominada por Cuba sí, y claro. por Haití, y que entonces otro gallo cantaría hoy en día. Sí, 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 la cosa podría haber sido distinta, seguramente igual de muertes por el otro lado. Quién Sí, sí, sabe, lo sí, mismo. como que uno no Sí, puede garantizar que uno mate más que el otro o menos que el otro. sí, sí, la violencia hubiera sido igual tanto del lado de la derecha como de la izquierda. Ujú. Como se ve en Sí, Cuba, sí, ¿no? Como sí, se ve sí, sí, justo sí. en la misma historia cubana. Sí. Bueno, Marta, tú no has hablado esta vez, cuéntanos. ¿A ti qué te pareció? Buenas tardes. Bueno, pues como lo dije al inicio, sí, bastante fuerte. Las narraciones de esas atrocidades, bueno, a mí me llamó algo la atención que, digamos que no es como un comentario, sino que me quedó la duda, porque al comienzo habla como de, no sé si es de la religión católica o de los curas, o bueno, en el que dice que a ellos no los mate todavía, o sea, que no sé si algo tiene en cuenta él, o si algo lo cohíbe a matar a los curas o a los obispos, creo que es lo que nombra. Sí. Y lo otro que me llamó al comienzo la atención fue cómo se describe República Dominicana cuando Urania está caminando por todas esas calles, recordando como su República Dominicana. Me llamó mucho la atención algo que también dijo Álvaro al comienzo, que la diversidad que ella ve y la felicidad de la gente en medio de todo, y el ruido que tiene República Dominicana. Pero finalmente sí me queda la duda, ¿qué papel jugó la religión ahí con todo esto? Sí. Pues como en en todos los países latinoamericanos, la iglesia siempre fue muy importante y siempre ha sido muy importante porque antes de las independencias, pues la iglesia era la que dominaba, ¿no? Como que por eso todos nuestros pueblos tienen al centro la iglesia, porque en la visión de la Pero Álvaro, encomienda, que es la manera de sociopolítica de dominar la colonia, es la iglesia la que administra muchas cosas. sí, pero Álvaro, hay el Ajá. miedo de que, y lo que Balaguer nunca permitió que se metieran con los curas, más que la religión, era que el obispo era gringo. Gringo, sí. Y él decía, donde maten un estadounidense, No se joden. acaba todo lo que hemos hecho. Igual, Ese la iglesia. Parte del era por bloqueo eso. fue eso, que ellos fueron Sí, y sacaron a un ciudadano Gringo, sí. estadounidense y lo desaparecieron. Y sí, desde ahí empezó el problema con eso. Pero Claro, ellos sí, en sí, sí. el libro explican claramente eso, que era porque eran estadounidenses y no los, mejor dicho, se acababa la Era el invasión. miedo que los llenaran de los marines y ahí sí se acababa el asunto. el asunto El de problema raíz. con la iglesia es que, y lo hablan mucho de cómo le pasó a Perón, dado que la iglesia tiene ese poder tan importante, digamos que al menos titular, fíjense cómo en la época de la violencia, según me cuenta mi abuelo, me contaba mi abuelo, el padre de la iglesia decía si uno era liberal o conservador, ¿no? Era como el que decía cómo eran las cuestiones, de a quién mataban, etcétera. Pues la iglesia funciona muy bien como control político y durante la dictadura de Trujillo fueron muy grandes amigos. Ajá. Hasta que los Exacto. intereses de Estados Unidos cambiaron y geopolíticamente como que dijeron, uy, no, ya no podemos seguir apoyando a esta gente, y la iglesia se le torció. Solo en el momento en que la iglesia se le torce a Trujillo empieza a ser un problema, y el principal Sí. problema que tiene es que pues, los padres son extranjeros. Cuba se salvó de este problema porque apenas subieron al poder, exiliaron a todos los padres extranjeros Lo y los sacó. mandaron lejos y dijeron, no nos vamos a meter con problemas de si matamos o no matamos a alguien extranjero porque sabemos que los curas van a poner problemas. Entonces ese es el asunto de la religión. El catolicismo apoyó mucho el establecimiento de la dictadura,
pero cuando los intereses cambiaron y se les fueron en contra, pues se volvieron los enemigos y los que terminaron hundiendo un poco a la dictadura precisamente por la amenaza de lo internacional, más allá de que fueran curas o no, sino lo que decía Claudia, son gringos y matar a un gringo es peligroso siempre para cualquier político fuera de Estados Unidos, porque pues, es la excusa perfecta para entrar y destruir todo. Y ahí el que lo frenaba era Balaguer, que no fuera a hacer eso porque era el único que le hacía ver lo que pasaba. Tanto así que cuando cogieron al obispo y lo estaban torturando, él se puso furioso y les hizo traerlo y que le pidieran disculpas y todo. Que ellos no entendían, no querían a los obispos simplemente que porque iban en contra de ellos. Sí, señora. Marcela, tú tampoco has hablado, ni César. Yo, César. Cata, cuenta, Cata. O Cata, que es nueva, que no la pongo, la tengo en mi mapa todavía. Pues contando lo de la historia me pareció una historia dura porque como que nos hace abrir los ojos desde la parte como narra detalladamente cada cosa, desde la historia de Urania que me impactó muchísimo al final, desde las torturas también, pero que nos hace entender un poco más lo que se vivió en esa época, como ponernos en ese papel y decir, Dios mío, República Dominicana ni siquiera tenía la libertad de decir yo quiero esto, yo puedo protestar, yo puedo hacer tal cosa, porque de una vez los callaban. Entonces, me parece que pues eso me permitió como un poco más entender más sobre las consecuencias sociales, culturales, políticas, psicológicas que se vivieron y que dejó aún así la historia en República Dominicana. Sí, sobre todo a mí se me hace significativo con las protestas que uno vive hoy en día, como que llevamos viviendo estos últimos años en Latinoamérica, ¿no? Como al menos nosotros podemos, ¿no? Sí. O sea, nuestra democracia todavía nos permite, y en Latinoamérica en general, menos en Venezuela, nos permite poder todavía decir, oiga, no estoy de acuerdo, sin tener miedo de quien me está revisando y sin que pues, uno lo terminen matando o desapareciendo o torturando. Al menos no estamos en ese punto y Colombia no ha estado nunca en ese punto al parecer. Entonces, es algo... De Rojas Pinilla, yo no sé, en el tiempo antes con Rojas Pinilla hubo algún, pues, no sé, conato de esas desapariciones y eso. Sí. Y antes, Frente Nacional entre liberales y conservadores, también existió un tema muy fuerte que yo digo de chiquito, pero yo recuerdo que entre hermanos de las mismas familias por la política y todo eso tenían que esconderse y es una parte que si bien no es una dictadura, fue una parte muy fuerte del poder político que se maneja, que también el libro lo deja de entrever cómo son los políticos, porque cuando Balaguer cogió, también de una vez dijo, no los puedo hacer ver como héroes, porque si no se vienen y me van a quitar el poder a mí, dijo Balaguer cuando dijo que los iban a sacar a los 6 y que los ponían ahí, él dijo, no, todavía no es el momento, porque si no, ¿cómo va a ser la gente pidiendo que los pongan a ellos allá en el poder político? Entonces son todas esas... como definitivamente la política es así, ¿no? Sí, represión. Sí, señores. ¿Alguien más? Ruby, Dani, en la casa de Adriana. O Julio César, que no ha hecho nada. Bueno, mira, una parte que todo el mundo lo creía como lo máximo a Trujillo, al punto que le decían el benefactor. Y cuando uno se da cuenta y ya cuando termina la dictadura, es que el tipo tenía el 40% de la tierra productiva en la República Dominicana. Los negocios de exportación e importación eran de la familia o dirigidos por la familia, o sea, era como el propietario de la finca. Y lo más grave es que se cree que él es el que les da a los demás, como si yo soy el patrono y le doy para el desayuno, para el almuerzo. O sea, llegan a creerse en tanto los dueños que llegan a decir eso. Y luego pasar
como si eso fuera una herencia a la familia, porque todo el mundo no, pero Ramfis, acá lo que diga Ramfis, porque él es el único y que puede como calmar esto, al punto que hasta que llegó de Francia en el avión alquilado, fue que Balaguer, que muy astuto, a mí, que una forma muy astuta, porque Balaguer me parece muy inteligente para dominar a esos matones que en ese momento tenía, así fuera a favor o en contra, pero fue muy inteligente, inclusive con lo que decían ahorita, lo del obispo, lo mandó traer, liberar y antes pedir disculpas, porque obviamente el poder de la iglesia se le venía encima. Pero lo que me aterra es pensar que como muchos políticos que se creen como dueños y amos del país, además del poder obviamente económico que tienen, y que cree que eso les transmite ese mismo derecho a la familia y los hijos que generalmente son degenerados, como en el caso del propio Ramfis, ni siquiera aprovechan eso, sino que cambian y despilfarran porque pues lo han visto por lujos y por flujo, así toda la vida. Entonces, eso me parece, la verdad, macabro con el pueblo, que un tipo llega a tener ese poder y a creerse dueño del mismo. Sí, y a ejecutarlo y a vivir y a hacer todas esas fiestas que se hacía alrededor, ¿no? Como celebrar su propia imagen y que todo el mundo tuviera que agradecerse, ¿no? Y que la gente se lo agradecía, ¿no? Como lo que dice el papá de Salvador, que cuando lo ve le dice, pues si todo lo que tenemos es por ese tipo, ¿qué le pasa? ¿Qué deshonra? Sí, como si él fuera el que les diera la limosna o él fuera el propietario de todo y de muy buena gente les da. Entonces, eso me parece terrible que la gente llega a tener esa alienación tan terrible. Señores. Bueno, ¿algo más o pasamos a la siguiente propuesta? No sé, Julio César, que lo han nombrado dos veces. Y él no responde. Qué cosa, no dejan estar tranquilos. Acá pasamos lista por todos los integrantes. Bueno, primero que todo, Álvaro, como siempre, excelente la presentación de tu cátedra. Sí, yo veo el libro, cuando mostraste ahí las cosas que había generado este hombre, lo asocié con Pantaleón y las visitadoras, que ya lo había leído, pero tuve un choque en el momento inicial de empezar a leerlo, en los capítulos iniciales que no le gustaron a mi hermano. En cambio, a mí me gustaron por la forma en que escribe. O sea, me llamó sustancialmente la atención. O sea, tenía un concepto prefabricado de la forma de escribir de Vargas Llosa y no recordaba de Pantaleón y las visitadoras, que lo leí en alguna época, no sé si por el colegio, no sé, por algunas circunstancias lo leí, pero no lo asocié, ¿sí? Y me gustó mucho, o sea, sobre todo los 3 primeros capítulos que son como muy descriptivos, fue la parte que como me gustó del libro. Lo otro, pues ya lo han hablado suficientemente. Listo. Los únicos que leyó. No, señor. A uno en el colegio le ponían de Vargas Llosa, a nosotros nos pusieron Pantaleón y el de La ciudad y los perros, sí, y el de los cachorros. Y más o menos en uno de esos libros hablan de la violación de una gallina y es más o menos la misma descripción que hace Vargas Llosa con todo ese lenguaje tan fuerte. Bueno, les traigo la propuesta. Vamos a ver si les gusta. Cuente a ver. Va a ser un libro raro. Les voy a proponer un libro raro. ¿Listo? No hay una historia clara, pero es interesante. Se llama Voces de Chernobyl. No sé si lo ven acá. Acuérdense. Por los 35 años de Chernobyl. Sí, cumplimos 35 años hace como 6 días, ¿no? Hace como una semana. Y entonces, este libro se llama Voces de Chernobyl, es crónica. A mí se me hace que es literatura. Si uno lo busca en internet, dicen que es ensayo. A mí se me hace que es literatura muy buena, de la que me hace llorar mucho.
Es de Svetlana Alexievich, que es la primer Nobel de literatura de Bielorrusia. Ella es bielorrusa, aunque nació en Ucrania, según estaba leyendo, pero pues en esa época no existía Bielorrusia. Y en este libro es una colección de entrevistas que ella hace y que ella también reúne de gente que hizo antes de las víctimas de la catástrofe de Chernobyl, ¿no? Entonces nos cuenta un poco de qué va la catástrofe, pero a la vez nos va preguntando los efectos en las personas, generaciones después con el cáncer que tuvieron, cómo fueron personas que se quedaron allá en la zona de exclusión a pesar de que el gobierno quería pues, sacarlos porque ya no se puede vivir allá. Muchas personas decidieron quedarse a vivir, especialmente campesinos. Y también nos cuenta cómo yo me acuerdo mucho, eso yo me lo leí hace como 3 años, cómo los campesinos se dieron cuenta que había algo grave porque las abejas se escondieron, por ejemplo, cómo el campesino tiene un conocimiento de su tierra, etcétera, etcétera. Entonces nos habla mucho de campesinos, nos habla de militares que ayudaron en el desastre, nos habla de los bomberos que acabaron con el desastre, nos habla de científicos que nos describen el desastre, y en general es una reunión de testimonios que ella pues le mete mano y los vuelve casi que poesía o literatura, les digo, sobre lo que fue ese evento histórico. No sé si les guste. Se consigue. ¿Tiene película en Sí, esa es una película, la pasaron por uno de los canales. Pues hay una serie de HBO. Netflix. En HBO. No, es una película de Netflix, sí, señor. Sí, hay una película de Netflix. Sí. Porque hay una serie de HBO que se llama Chernobyl, que tiene 5 capítulos. También estaba por HBO. Sí. Y ese tiene varios de los personajes que aparecen ahí, lo sacaron de este libro. Sí, señor. Los científicos, ahí está la parte. Sí, sí. Entonces, pues se lo propongo para que lo leamos. Está en físico, se consigue en la librería Lerner y lo tengo en digital, o escucho propuestas. A ver qué quieren proponer. Les digo que es raro, es un libro raro. O sea, no vamos a encontrar una historia que nos atrape, seguramente. Pero sí, a mí me atrapa como el sentimiento. Es un libro para llorar. Yo tengo una propuesta ahí, darle pues no sé, solamente por propuestas. Yo tenía uno de Edgar Allan Poe, me parece un buen escritor, pero me encontré con uno colombiano, con Mario Mendoza, de pronto. Satanás. ¿Cómo? Satanás. Satanás. Sí, Satanás. Es un libro galardonado con un premio de biblioteca y es una parte de... ¿Es el de la película? Sí, señora. Satanás es la historia de Poseto. Campo Elías. ¿Campo Elías se llamaba? Sí, la historia de Poseto. Que la yo vi la película. ¿Qué tal? Yo nunca la vi. Nosotros vivimos esa noche y pasamos por el frente. Fuerte también. Vamos a compensar. Sí. Esa puede ser. ¿Qué otra propuesta tiene? Ya me lo leí. Y el otro es el de Edgar Allan Poe, que es Las aventuras de Gordon Pym. Sí, que es como una historia de naufragio y de... Nunca me lo he leído, yo siempre me lo quise leer de chiquito, cuando era adolescente, y nunca me lo leí. Suena chévere. Ya está grande, ya lo puede leer. Ya lo puedo leer. No sé. Digan pues. Voy a comprar el de vos. Bueno, digan. Pues Wilson buscó Sedatio porque habíamos dicho que lo seleccionaba él, por eso anda ahí tan dateado de libros. Y leí para que para poder participar y para poder decir cuál era el libro que se me... El de Satanás es bien cortiquitico y los de Edgar Allan Poe son también cortiquiticos. No pasan de 200 páginas por lo general. Vamos a ver, porque esa es la única novela que tenemos de él, de hecho. Es la única. ¿De quién? De Edgar Allan Poe. No, yo he leído varios libros de él. Sí, la mayoría son cuentos. Él es el maestro del cuento. Leí una sobre la historia de él. Más depresiva. Sí, el tipo es... Yo por cambiar de tema me iría por el de Edgar Allan Poe. Porque el otro ya está más...
La de Chernobyl, pues es una La de buena. Chernobyl, a mí me gustaría la de Chernobyl. A mí también. Pues era que habíamos dicho que hoy Wilson escogía, ¿cierto? Ah, ya. No, pero no importa. Que yo si estoy- leía el libro y lo leyó completo. Ah, lo leyó completo, por eso Que es. se leía el no libro importa, no, completo y yo- que él escogía. Yo fui antitrujillista, entonces la democracia ante todo. Acá dice mi madre que bueno, que muchas gracias por tu búsqueda, pero que ella quisiera leer Chernobyl. Y acá es 3 No votos por creo que haya Chernobyl. sido opinión Muchas de mi madre. No lo sé. Digan pues, Rubiela y Dani, ustedes. Pues no, pues si mi madre ya, La voz mi madre cantante, ya digo. Donde decidió. manda capitán, no manda marinero. Yo creo que nos vamos, que mi madre no había escogido libro acá en lo que llevamos. Exactamente, donde manda capitán no Sí. manda No manda marinero, Acá- listo. Exacto. Estamos sintonizadas. Estamos sintonizadas, señora Delia. Tiene 405 páginas, no es tan Sí, largo. no es tan largo y tiene la ventaja que como son distintos, ¿Cómo es que se llama el de Edgar Allan Poe? la narración de Arthur Gordon. Aventura de A. Gordon Pine. Arthur Gordon Pine, sí. Pine o Pine. El de Chernobyl tiene la ventaja que como son testimonios, uno se lo lee rápido, como que son varias imágenes o 3 chévere. partes. Entonces uno se lo va leyendo, llora un poquito y lo pone. Es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida, la verdad. Bueno, entonces Chernobyl. Chernobyl, listo. Les voy a mandar el link de una vez para que no se me olvide al grupo de WhatsApp, los estoy buscando, con el donde se consigue en Lerner, ¿listo? También se consigue en la Panamericana a un precio, al mismo precio, si no estoy mal. E igual tengo el PDF, se los mando mañana, ¿les parece? Sí, el precio Bueno, mándanos el PDF. Álvaro, para que incluyas ahí en el PDF, te falta Martica, por ejemplo, y Julio César, se están quedando por sí. fuera del... Ay, escríbanme ahí en el chat de WhatsApp el correo y yo los pego al Ah, PDF. bueno, ya lo ¿Listo? escribo. Y Bueno, Cata también. Y Cata porfa. también, listo. Escríbanme los que falten y yo los pego ahí. ah, perfecto, gracias. Listo. Entonces, Yo por Juanito, allá a mitad de mes me converso con Mono y me dice, no, yo no he recibido el libro y Martica tampoco. ay, no, haberlo dicho, porque yo lo mando generalmente Yo es la siempre próxima semana. siempre le pido a Ruby o a Julio. Sí. Yo sí salgo corriendo a comprarlo, porque es que me parece muy harto leer por internet. No, yo también llevo los últimos, todo este año yo los he leído en físico, ya mis ojos no dan para leer en computador tampoco. Sí, me canso Sí, yo mucho. tampoco. Yo lo compré también, porque ya no me gustó leer más en computador. Ay, es tenaz, sí. ¿Cuánto dices que está el valor? 55. Decía que 45. 55 creo que- en Lerner. Sí, 45. Y el del otro vale 50 y pico, el de Algan Lampo. Ujú. Entonces ahí les dejo, si consigo otros, debe haber en otras librerías independientes que luego se consiguen más barato, les paso el link, ¿les parece? Sí, perfecto. Y que los traigan a domicilio. Listo. Ahí ya mandaste el link, sí, señor. Listo, entonces, Perfecto, bueno. muchas gracias Bueno. por hoy. Nos Muchas vemos. gracias. ¿En qué fecha nos vemos? De una vez definamos. Ay, miremos, sí, si quieres escribir. Se puede, o el 29 de mayo o el 5 de junio. ¡Uy, madre! Ya estamos en junio. El Mitad de 29 de mayo. 5 de junio. Pues, no sé, ¿será el último día de mayo? Sí. Hoy es Bueno, primero. Sí, mejor, Ruby. Sí, El 29, porque si no nos vamos corriendo de hace Sí, listo. Retornemos. 29 de mayo. Listo. 29 de mayo. Sí, Listo. Entonces yo les mando ese PDF y nos vemos el 29 entonces. listo. Bueno. Muchas gracias, Álvaro. muchas gracias.